Paré, mis manos adornadas con su sangre, mi respiración agitada que era acompañado por el latir frenético de mi corazón, arrojando la bandeja, desistí a seguir. El silencio y el horror acompañaban la cafetería en ese mismo momento. Nadie tenía las palabras indicadas para referirse a lo que habría hecho. Aquel acto tan barbárico y cruel fue dado por algunos, otros más respectivos como sucio y asqueroso villano, pero también estaba el más clásico. Pobre imbécil. No esperé más de un segundo, para únicamente retirarme abundando ese silencio tan absorto a mí. Estaba inquieto y demasiado energético, me sentía tan liberado, el haberme defendido se sentía tan bien, pero llegó la culpa, aquella liberación se convirtió en opresión, al conocer las consecuencias que tendría por haber hecho lo que hice. Decidiendo hacer algo con rapidez, tomé la mejor opción. Me fugué de la preparatoria. Escalé sin problema alguno los muros sin que me viera el guardia, y al estar al otro lado del muro me fui corriendo. La adrenalina estaba en mí. Durante varios años me contuve de hacer cosas, siempre mi sentido común me detenía, pero la ira me liberó en el instante en el que le di aquel golpe con esa bandeja. Mi corazón latía, y en mi cara se produjo una gran y extensa sonrisa que no podía ocultar. Las personas me veían correr sin rumbo, muchos reían y decían que parecía un enamorado que se confesó y lo logró. Qué gracioso, ¿no? Mi día habría comenzado como cualquier otro, terminé mi rutina de entrenamiento, recibí un sermón de parte de mi madrastra, la heroína en Devour, una bruja canosa. Tomé mi desayuno de parte de mi hermana Fuyumi y me largué de casa sin esperar a nadie. Estaba seria como de costumbre, me ardían los puños que yacían vendados, el paladar lo sentía completamente seco por el uso constante de mi kirk. Aun con esos inconvenientes debía de ir a la preparatoria, por el simple hecho de hacer que mamá se enorgulleciera, aunque solo iba para terminar mis estudios y largarme de esa casa cuanto antes. Era mediodía y el sol se encontraba en lo más alto, mis clases iban hasta la noche y eso me enojaba, pero, entre eso y las personas, logré ver a alguien. Un chico de cabello verde alborotado por completo y de pecas, pero entre su gran sonrisa y su cara logré ver sangre en su mejilla izquierda, que era acompañada por el sangrado que presentaba su nariz. Sus manos llenas de sangre y aún así sonriendo, me detuve varios segundos, era por así decirlo mi completo opuesto, estaba ciertamente incrédula, no entendía por qué sonría de esa forma, noté su uniforme de preparatoria y lo memoricé por alguna razón que no entendía, pero seguí con mi camino de nueva cuenta. Mis clases fueron complicadas como de costumbres, estaba demasiado cansada y solo tomé el camino más rápido para llegar a casa, quería recostarme y dejar la tarea para la mañana, mis pasos eran completamente torpes, el sol a mis espaldas y el brilloso atardecer tan hermoso que se plasmaba en el cielo como en una obra de arte. Padre, sea donde sea que estés, si estás en este mundo o si no, guíame y aconséjame, para encontrar mi camino y no seguir los pasos de la perra ardiente de mi madrastra, que cada día me da mucha más jaqueca por sus gritos. Además, encontraré a mi hermano. Habría parado para poder hablar mentalmente, al girarme y ver al cielo, sonreí por ver el atardecer yéndose ya en el horizonte nocturno, pero retomé mi camino de nueva cuenta con aún esa sonrisa en mi rostro. No tardé mucho en llegar a casa, no necesité tocar la puerta y simplemente usé mis llaves. Al abrir la puerta el gradual silencio fue opacado por el diminuto rechinar de la puerta abierta. Suspirando por última vez, entré, cerré tras de mí y avancé sin zapatos con tranquilidad absoluta. Estaba completamente sola, no era algo nuevo, entonces decidí descansar a mi manera. Estaba en el sofá de la sala, recostada y viendo la televisión mientras comía muy tranquila, mi mirada estaba atenta a la televisión. El presentador hablaba y hablaba hasta que llegó a una parte a la cual ameritó el que le subiera volumen. En últimas noticias, se ha terminado el horror para los habitantes de la localidad sur de Musutafu. Durante hace más de 2 horas un grupo de héroes y bomberos estuvieron luchando con el feroz fuego y villano que habría tomado de rehén a un joven estudiante de la escuela preparatoria Toujo. El estudiante iba de regreso a casa hasta que fue atrapado. El estudio nos acaba de decir que han llegado múltiples videos del incidente. La pantalla se puso en negro, y mi atención incrementó aún más.
El video se veía mal y el que lo grababa se movía mucho, pero entre eso se lograba ver lo que sucedía a un villano semejante a una pila de lodo de gran tamaño zarandeándose por todos lados. Los gritos eran completamente audibles, pero el camarógrafo enfocó al cielo y en él se vio a un hombre flotando en los cielos sin necesidad de algún equipo, sus ropas negras envueltas en una túnica blanca hueso. Su cara cubierta por la abismal oscuridad de su capucha que determinó un fuerte ataque, cuando levantó el brazo y la electricidad comenzó a andar por el aire hasta que se concentró por completo en un feroz impacto de proporciones titánicas. La grabación se cortó y volvió con el presentador. El vigilante Dark Templar fue el que liberó al joven atrapado, después de liberarlo atacó a los héroes. Sin embargo, se retiró con la ayuda de un joven que desconocemos su identidad por completo, pero eso ha sido todo lo que ha sucedido. Vayamos con mi compañero con el próximo segmento. Buenas noches. Cuando terminó su oración suspiré, me recosté por completo en el sofá, y me quedé viendo al techo con cierta expectativa e indiferencia a temas escolares por cuales sufriría más tarde, mucho más tarde. Decidiendo sacar mi teléfono para encenderlo y ponerlo sobre mi cara, el fondo de pantalla era de un hombre peliverde sonriente, y en sus brazos sostenía a una pequeña que era yo. Solo pude callar y bajar cuando escuché su insensible: Sochi, deja de hacerte la vaga y ven, quiero hablar contigo sobre algo, pero rápido. Hablo con pertenencia desde la entrada de la casa. Suspirando en molestia y obedeciendo me levanté y fui a donde me llamaron. Me quedé frente a ella, con la cabeza baja, no aceptaría verla a los ojos. Prepárate y te llevaré conmigo a un interrogatorio, pero ya mocosa ve, volvió a hablar y enfureció a su hijastra, quien se tragó su ira. No hice nada más que asentir, y al darme media vuelta me apreté los dientes. Estábamos en el auto en dirección a la comisaría, en donde se llevaría a cabo el interrogatorio. No tenía expectativas sobre eso, más bien me quedaría en una silla sin hacer o decir nada. Decidiendo ver al frente, me encontré con su fría mirada en el parabrisas. No despegué mi mirada y con ello hubo un suspiro. ¿Y cómo ha estado la escuela?, preguntó intentando tener una conversación. Lo típico, estresante y llena de idiotas niños ricos que solo le interesa remojarla en donde sea, comentó ante su día a día. Mi comentario solo produjo otro suspiro, algo que me dejó en claro que mejor me callara y dejara todo de una vez. Volviendo mi mirada a la ventana, vi la estación, y desabroché mi cinturón de seguridad, para bajar y caminar directamente al lugar sin esperar a nadie. Cuando entré vi la recepción como cualquier otra, simplemente que hoy habría más criminales esposados y con su Kirk interferido, y viendo cómo ella entraba y era saludaba, me acerqué y entonces comenzamos nuestro camino por los pasillos blancos hasta llegar a la puerta. Ella la abrió y quedé ciertamente incrédula. El mismo chico de esta mañana estaba detrás del cristal sentado y vendado del cuello y con parches por la cara y frente.